Bueno, vamos a... al final hoy no pude grabar, no salió la grabación, así que vamos a explicar rápidamente los ejercicios que estuvimos haciendo, especialmente para quienes no se pudieron conectar hoy. Corregí los errores que habíamos visto, ¿sí? Bueno, ¿cuál de los tres orígenes de la filosofía está referido por estos enunciados? Como ustedes saben, la situación límite, el asombro y la duda son, podríamos decir, dimensiones de lo humano no compartidas con otros seres vivos, o por lo menos con otras inteligencias conocidas, y que han dado origen al pensamiento filosófico. La filosofía, podríamos decir, es un ejercicio crítico, gratuito del pensamiento, pero que tiene como principal estímulo el misterio que rodea a la vida humana. Por eso es que algunas cuestiones de la filosofía han sido respondidas desde la religión. Y en todo caso, entonces, la situación límite que tiene que ver con nuestra capacidad de imaginar o de sentir el antes y el después de nuestra existencia. Y a estas dos, digamos, cuestiones se refiere la convicción acerca de la fragilidad de la vida. Pensemos en el poco tiempo que la vida individual de nuestra ocupa en la larguísima historia del universo. Y, bueno, fundamentalmente eh, las preguntas acerca de dónde vamos a ir cuando, y si es que vamos a algún lado, ¿no? Cuando nuestra existencia conocida en la Tierra termine. Esto tiene que ver entonces con la situación límite. En cambio, con el asombro, tienen que ver estas dos afirmaciones. La metafísica, la pregunta es, bueno, muy bien, tenemos límites, tenemos la necesidad de protección, somos precarios, somos débiles. Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué es así y no de otra forma? ¿Por qué hay algo en lugar de no haber nada? La metafísica intenta responder eso, por eso tiene que ver con el asombro. El asombro que también nos hace preguntar justamente por el fundamento de lo existente. ¿Tiene algún fundamento lo existente? La duda ya no tiene que ver con nuestra precariedad existencial, sino con la precariedad de nuestro pensamiento. ¿Cómo sabemos que lo que pensamos refleja realmente la realidad? Bueno, hay evidentemente una falta de coherencia entre la realidad y nuestra capacidad de pensar. Esa es la duda. Y también, obviamente, nuestro conocimiento es imperfecto. Ustedes saben que el saber ingenuo, a diferencia del saber crítico, tiene una serie de características. La más importante de todas es la formulación, cómo se formula el saber ingenuo, pero también cómo se fundamenta, cómo se construye, cómo se sostiene, es decir, fundamento, sistematicidad, método y fundamentalmente objetividad. ¿Cómo sabemos que el sujeto no ha inventado y llama conocimiento a lo que no es más que una alucinación? Vamos a ver si podemos encontrar en esta lista ejemplos claros de saber ingenuo y ejemplos claros de saber crítico. El saber ingenuo podría sostener que todos tenemos un ángel que nos protege. ¿Dónde está el problema? Bueno, la figura del ángel es una figura no empírica. Por lo tanto, no tenemos forma de experimentar, por lo menos a través de los sentidos físicos, de los sentidos del cuerpo, la existencia de los ángeles. Ustedes me dirán, hay gente que ha visto un ángel, etc. Bueno, ok. Pero se ha tratado de un tipo de experiencias no asimilables, no parecidas a la experiencia de quien dice, bueno, yo he visto un árbol, o yo he visto, no sé, una llama, un guanaco, un caballo. Mucha gente coincidiría en que hay un caballo.
o que hay caballos, y que lo han visto, que los han visto. Pero mucha gente diría lo mismo respecto del ángel, o por lo menos la misma cantidad de gente. En los libros de zoología y de biología, ¿aparecen ángeles o aparecen más bien caballos y vacas? Otra afirmación del saber ingenuo. Hay una forma de distinguir entre el que miente y el que no miente, por los gestos. No, lamentablemente esto no tiene ningún asidero. Por supuesto que mucha gente miente, pero hay gente que miente y no se le nota en los gestos. Y hay gente que dice la verdad y por los gestos o por cierta reacción física o facial daría la sensación de que están mintiendo, cuando en realidad dicen la verdad. La verdad y la mentira no son cuestiones físicas, son cuestiones morales. Y a veces son cuestiones psicológicas. Hay gente que se cree la mentira que dice. Y por lo tanto, ni siquiera tiene que simular que está diciendo la verdad. Porque para él es, o para esa persona, es la verdad. Por lo tanto, los dos primeros corresponden al saber ingenuo. Corresponden también al saber ingenuo el aumento de peso se produce por las preocupaciones, no por la calidad de los alimentos. El aumento de peso es un fenómeno multicausal. Cualquier médico, cualquier especialista lo trata críticamente y no solo debido a una sola razón. Por supuesto, las harinas, los hidratos, la vida sedentaria. Claro, todo esto ya forma parte de nuestro acervo cultural. Pero reducir un fenómeno multicausal a una sola causa o descartar una causa, como es la calidad de los alimentos, suena a saber ingenuo. Y finalmente tenemos que nadie obtiene un puesto importante sin una buena palanca. Bueno, la palabra palanca es una especie de imagen metafórica por influencia, contacto, favor personal, etc. Lo cual no es cierto porque en la administración pública y en las empresas es muy importante para obtener un puesto importante una selección rigurosa y no una mera eh, recomendación de cualquier persona. Veamos qué pasa con el saber crítico. Fíjense la última. Las plantas angiospermas se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Ya el uso de expresiones fuera de lo común, fuera de lo vulgar, nos hace pensar en una intención de precisión, una intención metódica que el saber ingenuo no tiene. Vamos a pasar a la anterior. En la palanca de primer grado, el punto de apoyo se encuentra situado entre la potencia y la resistencia. Bueno, como ven, acá tenemos términos técnicos que implican una clasificación y una indicación precisa. Esto lo hace ya candidato al saber crítico. Otra más podría ser, por ejemplo, la C. La aceleración regular consiste en aumentar la velocidad en intensidad y plazos iguales. Bueno, nuevamente nos damos cuenta de una mirada objetiva, que integra el saber crítico, de una mirada sistemática, no se refiere a casos excepcionales, sino que se refiere a casos generales, pero lo hace con un vocabulario, en todo caso, que evita la ambigüedad, que es preciso. Como ustedes saben, tenemos dos grandes grupos de ciencias, las ciencias fácticas, que se ocupan de entidades sensibles, y las ciencias formales, que se ocupan de entidades ideales. Y dentro de las ciencias fácticas tenemos las naturales, que se ocupan, podríamos decir, de fenómenos ajenos a la inteligencia humana, quiero decir, que ocurren independientemente de la inteligencia humana. Esas son las ciencias naturales. Y otras disciplinas que ocurren, o cuyo objeto ocurre por imperio de la existencia humana.
Esas son las ciencias sociales. Una larga lista de ciencias sociales como el derecho, la sociología, la psicología, etc. A su vez se dividen en ciencias de la conducta, ciencias de la cultura, etc. No vamos a entrar en esa distinción. Pero sí es importante tener en cuenta que el objeto de las ciencias formales es o son los entes ideales. Que las ciencias formales utilizan el cálculo, pero que no son las únicas que utilizan el cálculo. También las naturales y las sociales utilizan el cálculo. Como lo dije en la clase de recién, tengan en cuenta que yo lo marco en verde porque es una pregunta tramposa, no corresponde a una sola respuesta. La trampa ocurre justamente para que pensemos, no para que nadie caiga y no pueda salir de la trampa. ¿Qué ciencia se ocupa de la historia y de la producción económica? Claramente las ciencias sociales. Pero puede ser que la historia o la producción económica tengan que ver con la geología, con el estudio de las cosechas, etc. Pero la evolución, la historia, ya son fenómenos de carácter social, no de carácter natural. ¿Qué ciencias utilizan la experimentación? Fundamentalmente las ciencias naturales. Algunas ciencias, muy pocas ciencias sociales, también utilizan la experimentación. Lo que pasa es que, como la conducta humana es impredecible, es difícil repetir experiencias. Se han hecho, de todas maneras, grandes avances en las ciencias cognitivas y en la psicología de la conducta. Por eso, la pregunta o el ítem E bien podría ser distinto, ¿sí? Bien podría ser que utilizan la experimentación las ciencias naturales y las sociales. ¿Por qué las formales no utilizan la experimentación? Porque no hay experiencia posible con los entes ideales. Por eso son ideales, porque existen independientemente de nuestra percepción. Bueno, las ciencias que estudian la organización del espacio geométrico, claramente ciencias formales. Y las ciencias que analizan los elementos químicos, ¿cuáles pueden ser? Las ciencias naturales. Como ustedes saben, tenemos tres clases de entes. Los sensibles, que pueden ser psicológicos o no. Los ideales, que son siempre de carácter formal. Y los valores, cuya característica principal consiste en ser escalares o polares. Es decir, no se presentan como una unidad, sino como una gradación que va de lo positivo a lo negativo o al revés. ¿Cómo me doy cuenta si es un ente psicológico o un ente sensible o un valor? Bueno, en primer lugar, lo que vos tenés que pensar es que el valor no es un ente que merezca un juicio cognitivo, sino justamente un juicio moral, el valor. ¿Sí? Así, las conductas pueden ser buenas o malas, los dichos pueden ser sinceros o hipócritas, etc. Si yo tengo que decir que una afirmación, por ejemplo, es verdadera o falsa, no es un juicio moral, es un juicio cognitivo. En cambio, si tengo que calificar una conducta como sincera o hipócrita, ahí estoy haciendo un juicio moral. ¿Sí? O sea, una persona que sostiene una afirmación falsa no es necesariamente un mentiroso. Mentiroso es el que dice lo falso sabiendo que es falso para engañar. En cambio, por ejemplo, si yo creo que hoy es sábado, hoy es lunes, pero si yo creo que hoy es sábado y les digo, bueno, en el sábado, hoy sábado hay sol. Bueno, no miento con que hay sol. Me equivoco al decir que es sábado. ¿Es una afirmación falsa?
es una afirmación falsa. ¿Soy un mentiroso? No, soy, en todo caso, una persona equivocada. Si yo creo que Colón descubrió América en 1500, digo una afirmación falsa, pero no soy un mentiroso, simplemente me equivoco o un ignorante. ¿Qué clases de entes son un triángulo escaleno? Bueno, claramente un ente ideal. ¿Qué clase de entes es un mamífero? Bueno, claramente un ente sensible. Ustedes dirán, pero yo veo mamíferos. En realidad ves animales que pertenecen a la familia de los mamíferos, pero el mamífero es un ente, no es una abstracción, ¿sí? Como un triángulo. ¿Por qué el mal sería un valor? En realidad es un valor negativo, pero es un valor. Porque me permite a mí conducir o formular un juicio ético, no un juicio cognitivo. Manuel Belgrano, claramente un ente sensible, ¿sí? Pero se murió, ok, sí, se murió, pero es un ente que ha tenido su tiempo, es un ente temporal. En cambio, los entes ideales son intemporales. Y los valores no son ni materiales ni intemporales, son simplemente escalares, es decir, tienen una estructura que va de lo positivo a lo negativo. ¿Qué diríamos de la sinceridad? La sinceridad y el mal son valores, solo que el mal es un valor negativo y la sinceridad es un valor positivo. En última instancia, como la moral es un discurso, o la ética es un discurso filosófico acerca del bien, podríamos decir que en última instancia todos los valores se reducen a la escala entre el bien y el mal. Pero podríamos establecer distintos tipos de valores, siempre dentro de lo positivo y lo negativo, abarcados, por supuesto, por el bien y el mal, pero que comprenden también, bueno, la sinceridad, la solidaridad, lo contrario de ser solidario sería ser egoísta, la generosidad, y lo contrario sería ser amarrete o tacaño o avaro, etc. Bueno, la electricidad, como ustedes comprenderán, si ponen los dedos en el enchufe, es un ente muy sensible, ¿sí? Con respecto a los principios ontológicos, sabemos que son 4. Identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Recuerden que el de razón suficiente enuncia que todo es por una razón, pero en realidad debemos distinguir entre razón y causa. La causa no siempre explica un hecho, pero la razón sí. Por ejemplo, ¿por qué cierra usted la ventana? La causa material es, bueno, porque está abierta, porque se puede cerrar, etc. En cambio, la razón sería, cierro la ventana porque entra frío, porque entra ruido, porque me molesta abierta. Ahí ya estoy dando una razón. ¿Sí? Esa es la diferencia entre causa y razón. Bueno, el vidrio ha recibido un golpe, no puede haberse rajado por sí solo. Bueno, este es un claro ejemplo de razón suficiente. ¿Sí? Lo que rompió el vidrio fue el golpe. Esa es la razón. Ustedes podrían decir, es la causa. Sí, en ese caso coinciden causa y razón, solo que tal vez la causa no fue el golpe, sino la causa es que el golpe fue fuerte, pero que el vidrio estaba mal colocado, etc. ¿Sí? Hay otras motivaciones, otras circunstancias integradas en la causa. Quiero decir, razones puede haber una sola, causa nunca hay una sola. No existe ningún objeto que no sea idéntico a sí mismo. Esta expresión ilustra el pensamiento, el principio de la identidad. Todo pensamiento debe encontrar un principio en el que su validez se apoye suficientemente. Acá ya no nos referimos a circunstancias, sino a pensamientos. Y
En los pensamientos no hay causas, solo hay razones. Por eso es el principio de razón suficiente. Bueno, el ejemplo de el que relata un suceso o bien dice la verdad o bien miente. Acá queda claro el principio del tercero excluido. O una cosa o la otra, y no hay ninguna otra posibilidad. La siguiente, o la tormenta provino del océano o de la llanura o de la montaña. Lo cierto es que no pudo provenir de dos lugares a la vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una tormenta viene de un lado solo. O sea, si hay dos tormentas que se cruzan, cosa imposible desde el punto de vista natural, sería justamente, es imposible porque es contradictorio. El principio de contradicción establece que no se puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la última, no? Si alguien es valiente, no puede ser cobarde al mismo tiempo. Bueno, y en este momento vamos a el tema más complicado de todos, que es el de niveles de objeto. Lo que tenemos que decir es lo siguiente. El sujeto de conocimiento siempre es un sujeto humano. El objeto de su conocimiento puede ser una palabra, un nombre, una idea, un hecho, un fenómeno, una historia, etc. El problema está en que cuando se produce el encuentro entre el sujeto y el objeto, hay circunstancias. Y son esas circunstancias las que afectan el nivel en el que se encuentra el objeto respecto del sujeto. Así, por ejemplo, la dueña de la tienda de música no vio que le quitaban un CD de Arjona mientras alguien la distraía. En ese momento se produce, vamos a decir, un robo. Pero ella está distraída, por lo tanto el robo, que es el objeto del conocimiento, está en el estado óntico. Todavía no lo sabe. ¿Qué pasa con Ana, sujeto de conocimiento, en el instante en que recibe la fotografía del sobrino recién nacido? Bueno, ahí se entera o empieza a conocer la cara del amigo, del sobrino. Por eso es el nivel nociológico. Después tenemos la circunstancia, la vamos a marcar con color celeste, ¿sí? La circunstancia hace 2 días, ¿ok? Hace 2 días. Hace 2 días ocurre lo siguiente, el cacique, sujeto de conocimiento, hace 2 días se entera de que la guerra ha terminado. ¿Cuándo terminó la guerra? A lo mejor terminó hace un año. Pero acá lo que importa es el proceso de conocimiento del sujeto, no el proceso real de la guerra. Por eso es nociológico. ¿Sí? Bueno, intentémoslo con la siguiente. La modista está calculando en este momento los nuevos costos, la nueva tarifa. Por lo tanto, ella está aprendiendo en este momento. Por eso es nociológico. Es muy importante la circunstancia en este momento. Si ella le está confeccionando la lista, porque ya tiene las cifras, bueno, ahí sería expresional. ¿Estamos? Pero no es expresional. Ella está, por así decir, conociendo los nuevos costos, los nuevos precios. José dice ahora en voz alta los nombres de su amigo de la infancia. Bueno, si lo está diciendo ahora, lo está expresando. Tenemos 4 criterios para distinguir el saber crítico del saber ingenuo. Estos son el metódico. El metódico implica que el resultado, la conclusión a la que llegó,
puede repetirse. ¿Por qué? Porque no llegó por azar, no llegó por suerte, sino que llegó siguiendo determinados pasos. Esto es lo que asegura al saber crítico su carácter público, su carácter, podríamos decir, no sé si objetivo, pero sí intersubjetivo. ¿Qué significa que es sistemático? Significa que dentro del campo del saber, una determinada afirmación del saber crítico no contradice, es coherente, se apoya en otras afirmaciones. Apoyarse no significa fundamentarse, significa no contradecir. El principio de sistematicidad exige básicamente coherencia, como el del método exige básicamente o prioritariamente orden que asegure la repetitividad. ¿Qué significa fundamento? Fundamento significa que la afirmación no es autoevidente, sino que tiene otra afirmación que la sostiene. No que no la contradice, sino que la sostiene, que no es lo mismo. Una cosa, por ejemplo, esto es un micrófono, esto es bueno, el micrófono no se ve. Este es un celular y este es un termo. Sí, ok, todo bien. Pero son afirmaciones que no se contradicen, pero por el hecho de que este sea un termo, esto no es un celular. No está fundamentado. La pretensión de objetividad significa algo parecido a la fundamentación, pero es distinto. Significa que yo puedo dar razones de la verdad de mi afirmación más allá de mi propia impresión. ¿Eso significa que está fundamentado? Sí, significa que está fundamentado, pero puede estar fundamentado sin pretensión de objetividad. ¿Puede tener pretensión de objetividad sin estar fundamentado? También, porque la pretensión de objetividad puede ser débil y en ese caso no tener fundamento. Veamos algunos ejemplos. No importa cómo es, basta con lo que me parece que es. Ahí no tengo ninguna pretensión de objetividad. ¿Sí? Y por supuesto tampoco hay fundamentación. Pero prioritariamente lo que yo niego es la posible objetividad de la afirmación. A veces creo que es así, depende. Bueno, en este caso claramente no hay sistema. Lo que hay es simple azar o simple ocurrencia de los fenómenos. No hay coherencia en el orden causal o temporal o jerárquico de los fenómenos. Entonces, si depende de muchos factores que no puedo precisar, no es sistemático. Criterios inconstantes y parámetros variables de análisis. Esto es claramente el problema de la sistematicidad. El criterio tiene que ser constante. ¿Cuál es la diferencia entre lo sistemático y lo metódico? Lo metódico me asegura la repetitividad. Lo sistemático me asegura la coherencia lógica. Dice así, ahora mismo no lo puedo probar, pero es como describir. Bueno, ¿cuál es la pretensión de objetividad? Si no lo puedes probar, entonces no tenés pretensión de objetividad. Esto lo cree todo el mundo, por algo será, ¿no? Bueno, ese por algo será es un fundamento. Solo que ahí justamente falla en que se trata de un fundamento, así se llama, espurio, es decir, un fundamento muy débil, terriblemente débil. Puedo tener pretensión de objetividad diciendo que mucha gente lo cree, pero que mucha gente afirme lo mismo no lo hace verdadero, ¿sí? No puedo repetir el experimento porque no registré la secuencia de operaciones. Fallé entonces en el método. El método asegura la repetitividad. Y el empleo de vocabulario impreciso también es una cuestión metódica, fundamentalmente metódica. ¿Por qué? Porque al utilizar un vocabulario impreciso, a lo mejor estoy nombrando el mismo fenómeno con un vocabulario distinto. O peor, con los mismos términos,
me refiero a fenómenos diferentes.